distinguidos integrantes de esta mesa que hoy nos engalanan con su presencia, queridas amigas, amigos, público que nos acompaña. Los implacables cambios que estamos experimentando en nuestro país, vistos desde una perspectiva tanto local como global, nos advierten sobre la importancia de reflexionar de manera profunda, crítica e informada sobre el porvenir de la sociedad mexicana para los próximos años. Para el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, que me honro en dirigir, es muy significativo propiciar espacios para el análisis en los que importantes estudiosos, académicos y prestigiados investigadores y líderes de opinión como quienes hoy están aquí reunidos, identifiquen, debatan y dialoguen sobre los factores que han contribuido al estado actual del panorama nacional y sobre todo aportar propuestas y soluciones. Esta tarde me complace dar la bienvenida a dos invitados de primer nivel, conocedores y referentes indiscutibles en los temas que nos convocan. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, actor indispensable de la vida política y social de nuestro país, quien ostenta una gran trayectoria en la lucha social y en la función pública. Fue gobernador del estado de Michoacán y jefe de gobierno del Distrito Federal, así como candidato a la presidencia de la República en 1988, 94 y 2000. Sin duda, es uno de los más grandes referentes de la convicción democrática que tiene nuestro país. Es un gran honor contar con su presencia, querido ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bienvenido. Es también para mí un honor contar con la participación de Enrique Provencio Durazo, director e investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y profesor de Políticas de Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha ocupado diversas responsabilidades en la gestión pública mexicana, incluyendo la presidencia del Instituto Nacional de Ecología, la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Ambiental y Territorial de la Ciudad de México. Además, forma parte de diversas organizaciones sociales y académicas, entre ellas el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, con el cual hemos coordinado la realización de este diálogo entre nuestros invitados. Les pido también para él un gran aplauso. Y aunque no están presentes esta tarde, quiero también agradecer y enviarles un caluroso saludo y agradecimiento a nuestros queridos amigos, el doctor Rolando Cordera y el doctor Sergio Graf, quienes fueron indispensables en la organización de este foro, de esta conversación, y a quienes también les agradecemos muchísimo por haber hecho posible este encuentro. Sin mayor preámbulo, le cedo el uso de la palabra al doctor Enrique Provencio para iniciar el diálogo sobre los principales hallazgos del gran documento que inspira esta reunión, titulado Ante la Situación Nacional, Reflexiones y Propuestas 2024-2030. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Omar Avilés, director del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, por propiciar, junto con la feria y el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, esta reunión en la que, como él ha dicho, hablaremos sobre todo de propuestas, de reflexiones para los próximos años. El punto de partida de la sesión es este documento, este volumen Ante la Situación Nacional, Reflexiones y Propuestas 2024-2030, que está, por cierto, en el stand de la UNAM acá en la feria. Pero permítanme primero platicarles un poco de dónde surgió esto, de dónde surgió esta iniciativa con la que el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo se puso a trabajar durante un buen tiempo
para formular estas reflexiones y propuestas. Y la iniciativa fue nada más y nada menos que una propuesta que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas le hizo al Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, del cual es el fundador, para continuar discutiendo a partir de lo que él había escrito en su libro Por una democracia progresista, debatir el presente para un mejor futuro, de 2021. Y el libro del ingeniero tiene muchas propuestas que ya estaban adelantando parte del debate que se dio en la pasada campaña electoral y que se sigue dando. ¿Hacia dónde va el país y por dónde podemos empujar soluciones para tener eso, un mejor futuro? Ese fue el inicio de un trabajo que emprendió el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Pero, aunque no parezca, meterse a hacer propuestas es un ejercicio de muy alto riesgo. No es una tarea simplemente académica o a veces política, o es simplemente juntarse para ver qué propone uno. Y es de alto riesgo porque siempre que se hacen propuestas hay reacciones. ¿Por qué escogieron esos temas y no otros? ¿Cuáles son los ejes de lo que se está proponiendo? Y luego generalmente la reacción es, se quedaron en lo muy general, no aterrizaron. Y después, ¿y cómo se va a costear eso? ¿Quién lo va a financiar? O bien, no le entraron a desarrollar las propuestas para las regiones y las ciudades, es decir, no la aterrizaron en lo local. Y generalmente eso es lo que sucede. Pero eso sucede cuando uno se lanza y se anima a hacer propuestas. Y eso es lo que hace el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que fue fundado en 2009 a partir de una iniciativa del ingeniero Cárdenas, de Rolando Cordera, que iba a estar aquí, pero por un asunto de salud no pudo estar y les manda saludos, por cierto. Y ese grupo que ellos empezaron ha estado trabajando desde 2009, 2010, de manera honorífica, por cierto, con el apoyo de la universidad y con un conjunto de integrantes que periódicamente nos juntamos a reflexionar y a plantear. Bueno, escogimos una serie de temas, los clásicos, digamos, los políticos, los de la agenda electoral, los de la seguridad, la política social, género, infancias, adolescencia, la educación, la equidad, la energía, la pobreza, la educación superior, donde por cierto colabora el doctor Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, la infraestructura, la sustentabilidad, la gestión del agua, la visión integral del territorio, entre otros aspectos. Pero lo que nos proponíamos era sobre todo poner elementos para el diálogo público. Ese es el punto que nos animaba y nos anima teniendo este planteamiento, elementos para el diálogo. ¿Por qué razón? Porque cuando estábamos haciendo esto, digamos, en 2000, de hecho, desde todo 2023, el clima de tensión y polarización, nos parecía, necesitaba propuestas sobre la mesa para dialogar alrededor de eso, del futuro, para, para tener elementos de acercamiento que nos permitiera sobre todo hacer honor a la pluralidad que tiene México y a la gran cantidad de propuestas alternativas que están sobre la mesa. Voy a leer un párrafo que no pretende ser el resumen del planteamiento, pero que sí nos identificó en la idea. Y la visión de conjunto en los 13 temas que escogimos podría resumirse en lo siguiente. Para los próximos años, lo que proponemos es un curso de desarrollo que se caracterice por la prosperidad compartida, con creación de riqueza, pero sobre todo con justicia distributiva y dignidad humana, que iguale condiciones de vida de la población que sigue enfrentando pobreza
y rezagos sociales, en especial de los grupos más vulnerados y vulnerables, y de las poblaciones y los grupos originarios del país, pero que lo haga en un entorno de paz y seguridad humana, con igualdad de género y con una democracia robusta y plena que honre el pluralismo político y social que nos define. Lo que buscamos es un desarrollo con protección de los ecosistemas y de sus servicios ambientales, sobre todo del agua, que transite rápido hacia la neutralidad de carbono para combatir el cambio climático, que valore el trabajo y el ingreso como las fuentes fundamentales de la superación de la pobreza, la mejora distributiva y la dignidad, que reinvente su política social para dar cuenta de la complejidad de los riesgos sociales que estamos viviendo y sobre todo de los riesgos de la inseguridad, que fomente la diversidad creativa y cultural. Y como medios para lograrlo, lo que proponemos es una concepción renovada de la política económica que estimule la inversión como promotora del fortalecimiento productivo, que genere innovación, que haga cambiar la matriz energética nacional, que cuente con una reforma hacendaria que dote de recursos suficientes al Estado mexicano, que promueva la innovación de la infraestructura, la tradicional y la contemporánea, incluyendo la infraestructura digital, que revalore el campo y la población de los pueblos, que logre un desarrollo que armonice el ordenamiento del territorio, sus regiones y potencialidades naturales. Y como contexto, este curso de desarrollo debe consolidar la presencia e imagen de México en el mundo, aprovechar mejor las oportunidades globales de prosperidad a pesar del alto nivel de riesgo y conflictividad que existe y que fortalezca los espacios multilaterales con la presencia de México. Esa es la imagen de conjunto, pero no queríamos que se quedara en imagen. Y lo que hay en el planteamiento que hicimos es un conjunto de propuestas para orientarnos justamente en esa dirección. Cuando el libro estaba apareciendo, y fue una feliz coincidencia, se organizó una celebración por los 90 años del ingeniero Cárdenas. Y ahí hubo oportunidad de conectar esto con los aportes históricos que el ingeniero ha hecho a lo largo de su vida y trayectoria. Y nos sentimos muy contentos porque lo que estábamos haciendo era generar una propuesta que no solo había sido promovida por el ingeniero, sino que contó con su intervención. Pero todos los posibles errores o desaciertos que tenga la propuesta se nos deben atribuir a nosotros, no al ingeniero, no al ingeniero, no al ingeniero, no al ingeniero Cárdenas. Unos cuantos elementos más quiero poner sobre la mesa. Todo documento tiene la marca de su tiempo y cuando escribimos esto, todavía no empezaba la desaceleración económica que estamos viendo en la actualidad. La economía mexicana se ha desacelerado, se están generando menos empleos que en los años previos y sobre todo estamos enfrentando ahora y para el año que entra una situación fiscal compleja porque al gobierno federal no le están alcanzando los recursos económicos. Y lo digo porque una de las propuestas que enfatizamos mucho es que la prosperidad para los próximos años requiere que el Estado mexicano cuente con suficientes recursos. Y nos arriesgamos a proponer una reforma hacendaria en la manera de ejercer el gasto, pero también en los ingresos con los que el Estado mexicano debe contar, el gobierno federal y los estados de la República, para poder financiar sobre todo la educación, la salud, los servicios de cuidado
y la infraestructura, además de la innovación, la ciencia y la tecnología. Lo que estamos viendo para los próximos años va a requerir un esfuerzo de comunicación, de diálogo, de acuerdo, para ver cómo le tenemos que hacer como sociedad con el fin de recaudar lo suficiente para poder financiar lo que necesitamos. No lo decimos con todo detalle dónde y cuándo, porque en ese momento, aunque ya se podía adelantar, no estaba ocurriendo la situación crítica que enfrentaremos sobre todo el año que entra, pero que de aquí hasta el 2030, de acuerdo a la propuesta que tiene la Cámara de Diputados en sus manos en estos días, lo que nos está pintando es un escenario de muy bajo crecimiento, sobre todo de muy baja inversión pública. Y esto lo que nos augura es un periodo en el que se puede prolongar el larguísimo cuasi estancamiento que México ha tenido desde hace décadas. Y por tanto, lo que se prefigura en el horizonte es una ruta muy mediocre de desarrollo para los próximos años si no se emprenden reformas significativas para romper con ese cuasi estancamiento de largo plazo. Insistimos mucho, y creo que es un tema vigente, en que la discusión, la deliberación nacional alrededor de alternativas y propuestas debe ser un ejercicio cotidiano, no debe ser de cada 6 años. Hay que hacerlo ahora. Pues sí, porque próximamente, en los próximos meses, el gobierno federal tendrá que sacar su Plan Nacional de Desarrollo y luego tendrán que sacar sus programas sectoriales. Seguramente vamos a empezar a discutirlo pasadas las vacaciones navideñas, pero será un ejercicio muy intenso. Nada más que eso hay que hacerlo permanentemente. Hay muchos asuntos que necesitamos dilucidar, documentar, articularles propuestas. Y eso solo se puede lograr con una visión articulada de futuro. Pero muy pocas veces se frecuenta la perspectiva, el pensamiento de largo plazo. Aquí en Jalisco, por fortuna, tienen una cátedra del futuro, tienen una propuesta de Jalisco al futuro que realiza el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Pero eso, reflexionar sobre el futuro, hacer prospectiva, aterrizarla para el corto plazo, ese debe ser un trabajo permanente que desafortunadamente no hacemos de manera sistemática. Y también a eso queremos contribuir, a la discusión colectiva y bien documentada. Pasaron las campañas electorales y si uno piensa, ¿y cuáles fueron las propuestas estratégicas de la campaña? Creo que va a costar un poco de trabajo decir fueron esta o aquella y se proponía esta o aquella otra cosa. Y por tanto, después, precisamente después del el paisaje, después de las campañas, necesitamos seguir discutiendo y por eso creo que esta es una excelente oportunidad a partir de la convocatoria que hace el CED y la propia FIL. Por eso decimos que lo que necesitamos en México es una sociedad de elevada intensidad deliberativa. Y hay muchos elementos para hacerlo. Las universidades, las cámaras empresariales, los grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, tenemos muchas propuestas subutilizadas, desaprovechadas. Se podría decir con propiedad que conocemos más de lo que proponemos y que se ejecuta en política menos de lo que se propone. Y eso es desafortunado porque desaprovechamos el potencial que existe en México para estas cosas. Yo quiero parar aquí con mi primer comentario. Si hace falta después, ingeniero, puedo detallar los grandes componentes de la propuesta, como usted diga. Adelante. Ya se cayó algo.
Sí, bueno, gracias. Primero, agradecer a la FIL, a la Universidad de Guadalajara, a su Centro de Estudios Estratégicos, el que pues estemos aquí en esta tarde. Me da mucho gusto que sea este Centro de Estudios Estratégicos el que se haya puesto en contacto con el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo y que estemos pues con la posibilidad de llevar a cabo la presentación de este libro que se llama Ante la Situación Nacional, Reflexiones y Propuestas 2024-2030. Ya lo explicó Enrique, es un libro donde hay, pues, no sé, unas 30 contribuciones o veintitantas, 30 contribuciones distintas, donde cada quien asume la responsabilidad de lo que se dice en ellas, pero que en su conjunto, pues lo que están pretendiendo es plantear soluciones a problemas importantes del país. Y lo que queremos con esta presentación, pues es también invitar a todo el mundo, a ustedes evidentemente, a todo el mundo, a la Universidad de Guadalajara, a que discutamos por dónde podemos encontrar mejores soluciones a los diversos problemas del país. Ya señalaba Enrique la necesidad de que crezca la economía para que haya recursos suficientes para atender pues los problemas más importantes, los programas más importantes de educación, de salud, ampliar las perspectivas en todos sentidos de la seguridad social, la infraestructura, etcétera. Y pues lo que hemos encontrado han sido también resistencias para llevar a cabo una reforma hacendaria. Y lo que quisiéramos es pues buscar los caminos que nos digan conviene hacer esto, conviene hacer aquello, para que efectivamente la economía pueda crecer y podamos tener inversión en el país, que es lo que nos va a, o lo que aparentemente pudiera faltar en este futuro inmediato. ¿Para qué imaginamos que nos está haciendo falta la inversión? Pues nos está haciendo falta para integrar hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, las distintas cadenas productivas. Tenemos necesidad de que al impulsar la industrialización se generen más y mejores empleos. Que todo esto que tengamos que hacer en materia de desarrollo industrial, de impulso al crecimiento, pues tenga que ver también con algo en lo que las universidades deben contribuir de manera muy, muy importante, que es ofrecer sus conocimientos para innovar tecnológicamente, para encontrar nuevos caminos, justamente para resolver los distintos problemas que tenemos en el país. Yo diría que también tendríamos que pensar en que las cosas se tienen que hacer sabiendo qué se quiere hacer, hacerlas más ordenadamente. Y para esto, en este libro, en distintas formas, estamos planteando la necesidad de desarrollar el país a partir de un sistema de planeación nacional. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir fijarnos metas, fijarnos tiempos para alcanzarlas, definir de dónde van a proceder los recursos para ello, rendir cuentas, por qué se alcanzaron los objetivos, por qué no se alcanzaron, por qué se superaron, qué se hizo para que se superaran, y entonces tener un desarrollo más ordenado. No quiero decir con esto que no se estén ejecutando muchas acciones en materia educativa, de salud, etcétera, tratando de obtener objetivos determinados. Pero yo diría que si tuviéramos un sistema de planeación, tendríamos mejores resultados, tendríamos menos desperdicios, tendríamos más eficiencia en lo que se está haciendo y en lo que se tiene que hacer. Hasta ahora,
tenemos, hablaba Enrique hace un momento, de que próximamente se deberá presentar el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, el primer plan viene de 1983. Y en las disposiciones, tanto constitucionales como de la Ley de Planeación, que prácticamente no ha tenido modificación, se establece que el gobierno que inicia un sexenio, debe presentar en los primeros 6 meses el Plan Nacional de Desarrollo, pero debe presentarlo fundamentalmente para el periodo de los 6 años y dar algunas indicaciones a un plazo más largo. Bueno, lo que tenemos como experiencia es que desde el plan de 83 y luego los subsecuentes cada 6 años, pues no sabemos si se cumplieron, si no se cumplieron. Por ahí deben estar arrumbados muchos documentos, y ahora lo que quisiéramos es que pues el desarrollo del país que requerimos, por ejemplo, en educación tenemos yo diría cubierta, razonablemente cubierta, la educación primaria, pero la Constitución nos dice que es obligatorio para todo mundo cursar jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria, o sea, la media superior. Bueno, lo cierto es que andamos muy rezagados en el jardín de niños, tampoco cumplimos cabalmente con la secundaria, menos todavía en la preparatoria. Y bueno, yo diría que si planeáramos, si dijéramos, bueno, el primer objetivo es universalizar con calidad, yo aquí insistiré en esto, universalizar con calidad los ciclos obligatorios, pues ahí tendríamos que decir, para satisfacer al 100% la jardín de niños y la secundaria, pues necesitamos tantos recursos, tantas nuevas aulas, preparar a tantos maestros, etcétera, y esto lo podemos hacer seguramente no de un día para otro, pero proponernos plazos para hacerlo. Yo diría que esto sería lo que tendríamos que hacer en educación, e insistiría yo en educación de calidad, ¿sí? Aprovechando los conocimientos que aquí se han generado y aprovechando los que se han generado en muchas otras partes del mundo, que ahora con las tecnologías pues se han vuelto prácticamente accesibles a todo mundo. Tendríamos que proponernos qué hacer en materia de salud. Nos fue muy mal en la pandemia, seguramente todos lo registramos, y tenemos muchos rezagos en materia de salud. Tenemos rezagos en la calidad de yo diría, la limitada seguridad social que tenemos hasta este momento. Tenemos rezagos importantes y tendríamos que proponernos ampliar lo que es la seguridad social. Esto es, que no fuera una seguridad social, y esto lo proponemos en este documento, nos proponemos que no sea una seguridad social solo para quienes están registrados en un trabajo formal, sino que fuera una seguridad social de carácter universal que alcanzara a todos y a la cual habría que agregarle otros elementos, lo que ahora se llaman cuidados, estos cuidados de niños, cuidados de gente mayor, etcétera, etcétera. Tendríamos que ir agregando todo eso y desde luego vincularlo pues con todo lo que ya establece la propia seguridad social, que es condiciones adecuadas en los sitios de trabajo, evidentemente un buen cuidado de la salud, todo lo que son las pensiones, etcétera, etcétera. Todo esto tendríamos que hacerlo y me parece que si nos propusiéramos que esto se hiciera a partir de planes efectivamente de desarrollo, tendría que haber dentro del plan general pues un plan qué hacer en materia de educación, qué hacer en materia de salud, cómo vamos a desarrollar la infraestructura, cómo vamos a impulsar el comercio exterior del país, qué elementos tenemos para ello, pensando que nuestro país es un puente muy importante entre el norte y el sur de nuestro continente,
y un puente muy importante entre el Pacífico y el Atlántico. En fin, yo creo que todo esto lo tendríamos que incluir y ver qué tenemos que hacer en cada uno de estos apartados, en cada uno de estos renglones o capítulos que tendrían que ser parte de un programa de desarrollo. Aquí en este documento se presentan, por ejemplo, propuestas, yo diría, muy importantes para recuperar seguridad individual, seguridad familiar. ¿Qué tendría que hacerse? Evidentemente, pues echar mano de esto que ahora se llama inteligencia. Esto es mejor y más profunda y más cuidadosa investigación de todas las cuestiones que tienen que ver con el comportamiento de la delincuencia y cómo combatir y cómo abatir efectivamente la delincuencia. Y esto tiene que ser a partir, en alguna forma también se expresa en este documento, no solo con acciones de gobierno, sino tiene que ser con acciones de gobierno complementadas con acciones muy concretas y muy intensas también de la sociedad, a partir de impulsar proyectos productivos, a partir de crear nuevos empleos, de mejorar la educación, de mejorar la salud, de mejorar la infraestructura. Y esto nos exige ir tomando, pues, porción por porción del territorio nacional para que haya una presencia permanente del Estado y de la sociedad que pueda ir expulsando a la delincuencia. Y es más o menos lo que se está planteando en este documento. Y eso es lo que quisiéramos pues enfatizar, aprovechando esta reunión en la Feria del Libro, de que tenemos que plantearnos por dónde encontrar las mejores soluciones a los problemas del país. Y esto nos va a obligar, o nos obligaría, si este fuera el propósito, pues a dialogar. Esto es, podemos tener puntos de vista distintos, y no solo distintos, sino contrarios, para cómo enfrentar los problemas de salud o los problemas ambientales, o cómo enfrentar los efectos negativos del cambio climático. Bueno, pues discutamos. Yo pienso esto, tú piensas aquello, analicemos, veamos dónde están las partes de mayor peso, dónde se pueden acercar propuestas o dónde de plano no pueden acercarse. Y algo que tenemos que aprender también en la discusión política, académica, científica, de cualquier disciplina, pues es a entender que hay coincidencias y que hay diferencias y que tenemos que aprender todos a aceptar tanto las diferencias como evidentemente las coincidencias. Entonces, este libro a lo que está invitando es en realidad abrir diálogos por todas partes, diálogos entre las universidades, diálogos entre las distintas disciplinas que se estén llevando a cabo, diálogos para ver cómo enfrentamos los problemas del país, y este es principalmente el objetivo del libro. Cómo enfrentar los principales problemas del país, entendiendo que lo que se está diciendo en este libro no son verdades absolutas, son propuestas que se hacen para dialogar, para buscar cómo mejorarlas y cómo sobre todo encontrar mejores soluciones a problemas del país que están afectando a sectores muy amplios de la población. Este es en realidad el objetivo del libro y no sé si Enrique quiera agregar algo más. Creo que tenemos un ratito. Ya. Gracias, ingeniero. Usted ha señalado algo crucial. ¿Qué sabemos de lo que se cumple o no se cumple de los planes de desarrollo? Porque formalmente hay un sistema que reporta, pero públicamente se conoce muy poco de los indicadores y las metas. Pero porque en parte lo que no existe es una caja de resonancia. Muchas veces hemos planteado desde este grupo, pero también se ha hecho desde otros,
la necesidad de que México cuente con un Consejo Económico, Social, Ambiental y Cultural para el desarrollo. Porque lo que tradicionalmente hemos visto cuando se van a formular los planes, pues es el operativo de las consultas. Las consultas populares se decía antes, ahora no sé cómo se le llamen. Pero poco a poco lo que ha venido ocurriendo es que las consultas han terminado por ser un ejercicio formal en el que realmente no se capitaliza el conocimiento que tenemos. Ahora ya avanzó, ya vamos para los 2 meses de iniciado, de hecho ya 2 meses de iniciado el actual periodo de gobierno, y estos 2 meses son la tercera parte del periodo con la que cuenta el gobierno de la presidenta Sheinbaum para formular su Plan Nacional de Desarrollo. Hasta ahora lo que hemos visto es la formación de grupos de trabajo empresarial, enhorabuena, qué bueno que se han hecho, pero necesitamos operaciones más intensas, con grupos, con universidades, con sindicatos, entre muchos otros, para poder definir mejor las rutas y las tareas que están por delante y luego ver cuánto necesitamos para financiarlas. Lo que hace días vimos es que el presupuesto de 2025 va a tener una reducción en la mayor parte de los sectores, incluyendo salud, incluyendo inversiones públicas, incluyendo el sistema de cultura. ¿Cuánto necesitamos realmente para financiar lo que este país necesita en las áreas prioritarias? En el libro decimos que por lo menos se necesita entre 5 y 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para empezar. Dato que coincide o cálculo que coincide con uno que hizo la Secretaría de Hacienda, por cierto, el año pasado. No existe un acuerdo. Unos dicen que se requiere más, otros menos. Pero lo que no hay tampoco es una discusión de cuánto necesitamos y cómo lo vamos a recaudar. Hay muchas propuestas que implican discusión. Y estando en la Feria del Libro, me parece justo mencionar que el libro contiene un apartado que nos pareció muy importante sobre diversidad creativa y democracia cultural, porque el grupo se adscribe a la idea de que no hay desarrollo posible sin el fortalecimiento de las culturas, de la diversidad cultural de un país. Participaron Débora Chenillo, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, Juan Meliá, Martín Alejandro Levenson y Eduardo Vázquez. Y para darles un ejemplo, la propuesta de política cultural que se hace en este libro contiene pues cerca de 50 sugerencias concretas de cómo hay que fortalecer la política cultural como parte de una estrategia de desarrollo. Primero, con un sistema de formación artística y cultural que abarque a todos los grupos, regiones, a todos los niveles educativos. Segundo, con una mejor asignación de recursos económicos para la cultura. Se postula que, de acuerdo a la recomendación de la UNESCO, se requiere por lo menos un 1% del PIB para el sistema de cultura. Lo que tenemos ahora es aproximadamente un 0.1. Tercero, todo un conjunto de propuestas para garantizar el apoyo al desarrollo cultural comunitario, local y regional. Cuarto, mecanismos de regulación para que el Estado fomente, facilite y mejore las condiciones de desarrollo de iniciativas culturales. Quinto, todo un conjunto de propuestas, una batería de propuestas muy detalladas para garantizar la equidad territorial en el acceso a la cultura, y así con otros paquetes de propuestas que implican una reforma profunda al sistema cultural del país. Y es lo mismo, y es lo que se hace con muchos otros temas. Menciono este en particular por la importancia que tiene el tema en esta gran feria del libro de Guadalajara. Y por último, me parece justo mencionar quiénes. No lo voy a hacer todo porque fuimos un poco más de 50 personas, no lo voy a hacer con todos,
pero decir por lo menos quiénes coordinaron los diferentes capítulos. Y por eso quiero mencionar a Diego Valadez, a Eugenio Anguiano, a Eduardo Guerrero, a Norma Samaniego, a Eduardo Vázquez, a Mario Luis Fuentes, a José Andrés de Oteiza, a Ramón Carlos Torres, a Casio Luiselli, a Francisco Suárez Dávila, a Félix Hernández Gamundi, a Roberto Evenchus y a Julia Carabias, que coordinaron los principales temas que se abordaron en el libro, pero como digo, fue un trabajo de más de 50 personas durante casi un año. Es lo que agregaría, ingeniero, y no sé, Omar, si nos quieras conducir para posteriormente. Adelante. Ahí está. Bueno, solo decirles que al referirme a la planeación y al plan de desarrollo, tendríamos que pensar ya en una reforma profunda, tanto en la parte constitucional, artículo 26 principalmente, como de la ley de planeación. No podemos pensar que el desarrollo del país se prevea solo a 6 años. Tendríamos que establecer periodos mucho más largos, como hay en muchos otros países, si periodos de 20 años, 25 años, con revisiones periódicas. Esto es, se puede revisar si las metas, los objetivos, los procedimientos han sido adecuados cada año, cada 2 años, y se van haciendo ajustes. Ajustes, entonces, es un proceso continuo, no es un proceso interrumpido, porque al final de cuentas lo que se hace lo que se ha hecho aquí en México para un periodo, pues yo diría que prácticamente no tiene nada que ver con el siguiente periodo de 6 años, y así ha sido hasta este momento. Entonces tendríamos que pensar en la continuidad, y al pensar en la continuidad, tenemos que darnos cuenta que uno de de las grandes fallas que hemos tenido aquí en todo tipo de programas es la discontinuidad. Entonces, hay programas exitosos, pero como los hizo el anterior, pues no los vamos a seguir. Entonces, yo diría, un proceso de planeación tiene que plantearse como un proceso continuo para ir cumpliendo lo que se proponga, y puede haber desde luego cambios y cambios drásticos, cambios fuertes en las formas de hacer las cosas, en los objetivos, etcétera, pero sabiendo qué es lo que se quiere hacer, no simplemente por decisiones pues súbitas, que a veces tienen sustento, que a veces no tienen sustento, etcétera. Yo, por ejemplo, ahora que mencionaba aquí Enrique la parte cultural, a mí me da mucho gusto que aquí en Jalisco el gobierno haya decidido, el gobierno y los poderes estatales hayan decidido que por lo menos un 5% del presupuesto público se destine a esta universidad. Se me hace muy, muy importante que se haya dado este paso. Ojalá tuviéramos ese compromiso de un porcentaje del presupuesto nacional destinado a lo que ustedes piensen importante, a cultura, a educación, a salud, etcétera, pero que efectivamente se pudiera cumplir y que ya supiéramos que si hay recursos, pues un X% se va a ir efectivamente a investigación científica, tecnológica, innovación, y que no andemos con ¿cuánto tenemos ahorita? Un 0.2 o 0.4, ¿no? Cuando pues aspiraríamos por lo menos al 2% del Producto Interno para estas finalidades, que tienen mucho que ver, entre otras cosas, pues con nuestras universidades. Y bueno, pues yo agradezco también nuevamente aquí a la FIL, a la Universidad de Guadalajara, a su Centro de Estudios Estratégicos, el que nos haya dado esta oportunidad. Gracias.
Muchas gracias. Tenemos tiempo si desean para un par de preguntas, si así lo desean. Ahí está levantando la mano una persona. Hay 1, 2, 3, 4. Buenas tardes. Sí, solo les pedimos que mencionen por favor su nombre y formulen su pregunta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Valencia. Antes que todo, un reconocimiento al ingeniero Cárdenas por su compromiso con el país. Una historia de vida, un ejemplo para todos. Y la pregunta en específico, yo nací a finales del año 1970 y yo recuerdo de 2 campañas del gobierno federal, una particularmente respecto al agua, y salía un niño en la imagen y ciérrale al agua, ¿no? Y otra que tenía que ver con el control de la natalidad. El ingeniero hizo énfasis en la planeación de largo plazo y yo creo que es inentendible tener una planeación adecuada sin un control de crecimiento poblacional que sea estratégico y que pueda abonar para que los recursos se alcancen. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Desea responder esta pregunta, ingeniero? Doctor Provencio. Si quieres, Juntamos unas. Ok, unas más. Ahí está levantando una persona y enseguida vamos con usted. Buenas tardes, Héctor Mercado. Héctor Mercado. La pregunta es muy concreta. Héctor Mercado, la pregunta es muy concreta. ¿Cuál es el análisis que se hizo en relación a las políticas que se podrían instrumentar en el mundo del trabajo y cómo involucrar al sector de los trabajadores al proyecto que está plasmado? Gracias. Muchas gracias. Una más ahí, aquí en la segunda fila. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Marina Gómez Robledo. Mi pregunta es, hablaban de la falta de evaluación a veces del plan de desarrollo, pero desde la sociedad civil, Integralia, por ejemplo, a nivel político, muchas otras organizaciones, sí hicimos una evaluación o intentamos de, por ejemplo, los 100 compromisos del expresidente López Obrador, qué sí se había cumplido, qué no, qué faltaba y por qué no. Mi pregunta va a esto, que lo que hemos, en mi experiencia, lo que ha faltado es que no encontramos diálogo con las autoridades. Y mi pregunta es desalentador a veces hacer tantas propuestas tan buenas si no van a ser escuchadas. Entonces, ¿cuál es la estrategia de ustedes de este libro para que nuestros legisladores y presidenta la escuchen y se pueda abrir este diálogo que tan importante hacen énfasis? Muchas gracias, Marina. Por allá una persona que está pidiendo la palabra, por favor. Perdón, creo que no se entendió del todo bien. ¿Podría repetir su pregunta, por favor, con el micrófono? Ok, de acuerdo, sí. ¿Puede repetir su nombre, si es tan amable? Gracias. Y una más, por favor. Uh-huh. Perdón, casi no se escucha. ¿Podría acercarse más el micrófono? Si es que está incorporada en el libro, para saber, conocer esa parte de la función social de los capitales privados, sobre todo, ¿no? Porque pareciera que la responsabilidad es solo de los funcionarios públicos o del modelo de Estado o de la administración actual, ¿no? Entonces, sí me gustaría conocer hablar un poco de esa responsabilidad de la iniciativa privada o de la parte privada. De acuerdo, muchas gracias, Sergio. Pues si les parece como una primera ronda, arrancamos con este bloque de preguntas y enseguida, si tenemos tiempo, continuamos con más.
No podría yo entrarle a todo, pero ni debo. Pero sí quiero mencionar algunos de los temas que se tocaron, empezando con el que plantea Eduardo Valencia sobre crecimiento poblacional. En efecto, hacia 1970 el país estaba creciendo a tasas altísimas, 3,5% anual. Estaba ocurriendo lo mismo en casi todo el mundo y hubo una política demográfica explícita. Estamos llegando a un punto en el cual, por cierto, quiero recordar un gran demógrafo mexicano, don Víctor Urquidi, que fue presidente del Colegio de México durante mucho tiempo, decía entonces, hacia esos años, que de acuerdo a lo que se estaba haciendo entonces, la población mexicana podría estar llegando hacia el 2030 a cerca de 170 millones de personas. Ahora somos 133 millones de acuerdo a lo que dice el Consejo Nacional de Población. Y poco antes de morir, don Víctor Urquidi decía, no me equivoqué. Lo que pasa es que la población que México tiene está repartida en dos países. Si le sumamos los casi 40 millones de personas que están en Estados Unidos, estaríamos en los 170 millones que decía don Víctor Urquidi. El problema es que con el tiempo la política demográfica se debilitó y prácticamente no existe una política demográfica propiamente dicha, ni de asentamiento en el territorio, ni de crecimiento. Y lo preocupante en este momento para el futuro, a juicio de muchos, es que ya estamos entrando en el momento en el cual la población dependiente, tanto de niños como de adultos, va a empezar a rebasar a la población que está produciendo, el llamado fin del bono demográfico. Y ahí es donde entonces creo, y en alguna medida se plantea en el documento, necesitamos una estrategia muy clara para ver cómo vamos a enfrentar el periodo en el cual cada vez habrá menos población trabajando y cada vez más población dependiente que va a necesitar apoyo. Y eso va a requerir una política explícita que por un lado tiene que ver con los servicios de cuidado, tanto para población infantil, pero también para población adulta, y por otro lado, una política que eleve la productividad de la población que va a seguir trabajando y que tendrá que generar más recursos para poder financiar el pago de pensiones. Y entonces, ahí es donde ahora resulta más urgente tener una política explícita en ese sentido. Ya en la actualidad, las pensiones nos están costando casi 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. De hecho, si se dedica todo lo que se recauda de IVA, no alcanza para pagar las pensiones, tanto las contributivas como no las contributivas. Y van a seguir creciendo al menos hasta 2040. Y para poder financiar ese apoyo para la población mayor, pues sí necesitamos más recursos, porque si no va a haber que quitárselos a la población joven. Y eso se llama desigualdad e injusticia generacional. Entonces yo diría, necesitamos tomar muy en cuenta los elementos demográficos para poder atender las urgencias que ya tenemos encima y van a seguir creciendo. De acuerdo a lo que dice el Consejo Nacional de Población, para el 2050 seremos aproximadamente 149, 152 millones de personas. Y eso quiere decir algo muy directo. La población mexicana todavía seguirá creciendo más o menos entre 17 y 22 millones de personas. Entonces, no hagamos como si ya hubiéramos resuelto el problema, al contrario, todavía seguirá presente en el futuro. Sobre el tema que plantea Héctor Mercado, me gustaría pues nada más decir unas cuantas cosas del excelente planteamiento que hicieron ante el grupo Norma Samaniego, Claudia Chatán y Saúl Escobar, porque
me parece que es un planteamiento muy claro sobre todo por la idea, digamos, la idea eje, que es que no habrá bienestar ni mejora distributiva si no hay trabajo digno, bien remunerado y con seguridad social. Y de hecho son contundentes y dicen, el trabajo es el elemento central en la definición de una estrategia para el desarrollo y el bienestar de México. Y lo plantearon y lo organizaron muy bien, vinculando la política social, la política de bienestar, con la política productiva. Y lo que dicen es muy cierto. La pobreza no se va a reducir de manera sostenible en México, no se va a abatir si no hay empleos suficientes, productivos y mejor remunerados. Y el análisis de lo que ha pasado estos años les da la razón. La pobreza en México ha disminuido, sí, fíjense, por fortuna. Y es uno de los grandes éxitos que ha tenido el actual y el presente gobierno. Se ha reducido la pobreza y se ha reducido fundamentalmente por la mejora salarial. El salario ha mejorado y si no se ha reducido más la pobreza ha sido porque no hay mejor salud y porque no hay mejor dotación de servicios en lo que se refiere a pobreza multidimensional. Y entonces a lo que llaman es a pensar una política económica que mejore productivamente ofreciendo más empleos con un mejor desarrollo de capacidades, educación. Una población trabajadora bien formada, que mantengamos la política de mejora del salario mínimo, con la que todos en el grupo estamos de acuerdo. Se acaba de anunciar que el salario mínimo aumentará 12% para 2025, lo cual puede que sea una mejora de 8% real. Eso no va a significar que los salarios medios van a aumentar en esa proporción, pero pueden seguir mejorando. Y por tanto, mantener mejora de salario mínimo, pero sobre todo que la mejora de productividad se traduzca en mejores salarios y complementar el salario directo con lo que algunos llaman el salario social. Y ese es un punto donde Clara Husselman insiste mucho en el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. El salario social entendido como los servicios de salud, de educación, de apoyo en la protección social, todo eso que no depende del salario, sino que depende de los servicios. Luego, avanzar hacia algo que seguimos sin tener en México, el seguro de desempleo. El seguro de desempleo es financiable con un sistema que por cierto se propuso y está en una reforma congelada en el Senado. Luego, proponen discutir, aunque no tienen una definición exacta, la existencia del salario vital en México, que se puede complementar con lo del salario social. Y sobre todo, hacernos cargo y tomarnos en serio la gran revolución que está ocurriendo con el empleo, con los temas del impacto que va a tener la inteligencia artificial, con el cambio que está teniendo el empleo a través del trabajo de plataformas, con el impacto de la revolución tecnológica en el empleo en México. Y para eso se hace una propuesta muy interesante sobre capacitación, sobre todo para poder trabajar competitivamente en el mundo digital. Después, mantener el esfuerzo que ya venía en camino sobre mejora de la justicia laboral. Por cierto, los nuevos tribunales laborales que ya se habían creado, pues se fueron abajo. ¿Cómo? Magistral. Y todo el esfuerzo que se estaba montando alrededor del nuevo sistema de justicia laboral está ahora en cuestionamiento. Entonces, el tema de justicia laboral, sobre todo en lo que se refiere a lo que todos llamamos todavía aquí, el fortalecimiento de las nuevas instituciones de justicia que quedaron en veremos. Y otro elemento muy importante, el trabajo de las mujeres. Igualdad laboral para las mujeres, tanto en condiciones de trabajo de acuerdo a su condición, como igualdad de seguridad social y sobre todo de salario. Y un asunto central, la reforma del trabajo doméstico.
El trabajo doméstico, pues, aunque ya es obligatoria, se ha terminado quedando en una reforma, pues como quien dice, experimental. Porque el tema de la regulación a través del IMSS también se quedó inconcluso, y vincular la política laboral a las instituciones de cuidado. Y por último, el tema de los jóvenes, la inserción en el trabajo y la reforma en la educación para hacerlo posible. Perdón, me extendí en esto, pero creo una idea más o menos completa de lo que se está planteando alrededor de eso. Pero lo fundamental es vincular la reforma laboral con la política social y con la reforma productiva, sobre todo con vistas al gran cambio que está ocurriendo con la revolución tecnológica. No sé si para alternar, ingeniero, quiere usted entrar con otra, pero yo por aquí pararía ahora. Bueno, yo solo diría María habló de que no hay diálogo con el gobierno. Bueno, creo que ha sido, es decir, creo que esos son los últimos años que vivimos y pues nosotros, aquí el grupo Nuevo Curso de Desarrollo, tampoco hemos tenido diálogo, pero seguimos insistiendo. Si en este caso no hay más que picar piedra, hay que insistir en que es indispensable el diálogo en todos los aspectos para encontrar mejores soluciones, mejores caminos para el desarrollo del país, para el desarrollo de una comunidad, etcétera. Creo que tenemos que seguir insistiendo en esto. Es decir, si se cierra de momento alguna puerta, pues hay que tratar de abrirla. No hay receta. No hay ningún remedio, no hay ninguna fórmula que nos permita obligar a alguien a que dialogue con nosotros. Pero creo que hay que seguir insistiendo en que pues queremos hacerlo y queremos hacerlo simplemente yo diría por buenas razones. Entonces, pues no hay más que seguir insistiendo. Y a mí me parece que si pudiéramos efectivamente instituir un sistema de planeación y pensando en las condiciones actuales del país. Entonces, tenemos recursos limitados para impulsar el desarrollo. Si tuviésemos algún indicio, alguna indicación por parte del gobierno, y me refiero al gobierno porque es el elemento, el instrumento que puede plantear un plan de desarrollo y que nos puede plantear qué hacer en materia de una industria, qué hacer en materia de otra industria, qué hacer en lo que es la infraestructura, etcétera. Ahora, si tuviéramos ese sistema y tuviéramos, como me parece que debería ser un sistema, además, no solo de planeación, sino de planeación democrática, pues sería algo fuera del conocimiento público. Esto es el plan de desarrollo, tendría que ser un elemento conocido por el público, por la población en general. Entonces ahí podría no solo señalarse, sino también invitar, promover, etcétera, participación de iniciativa privada en muchas cosas. Esto es, actualmente, si en estos próximos años inmediatos, si no hay una inversión fuerte de iniciativa privada, pues va a estar difícil que tengamos desarrollos en muchas ramas industriales, en infraestructura, etcétera. Va a ser necesario. Ahora, tiene que ser pues una inversión privada que venga necesariamente a impulsar en aquellos aspectos en que sea necesario si estamos hablando de un proceso de planeación. Pero yo creo que esto ayudaría mucho no solo a tener orden en la inversión pública, sino ayudaría mucho a tener también, pues, a incentivar inversiones procedentes de la iniciativa privada en muchos sectores, en muchos aspectos, en muchos proyectos concretos que si se fueran conocidos, pues habría también de estos recursos. Y en este momento, insisto en ello, va a ser indispensable que pues se busque
la participación pública, pero también se busque la participación privada para superar muchos problemas y para echar a andar muchos proyectos de carácter económico que impulsen desarrollo, y me parece que ahí hay también pues un campo muy amplio. O sea, si hablamos de un sistema de planeación, al menos como lo concebimos en el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo y como yo pensaría particularmente en ello, pues se requiere participación, sí, del Estado, pero también participación de los grupos privados de todo tipo y en todas las formas que fuera posible. ¿Y qué hubiera pasado si tuviéramos este gobierno hace 30 años? Pues no sé, ahí sí, el que tenga bola de cristal que le busque. Muchas gracias. ¿Una ronda más? Una de esas. No, pues no sé, pero tampoco yo tengo bola de cristal, pero me gustaría referirme al punto que plantea el señor Legaspi. A ver, imaginemos 30 años, eso que él dice de atrás hacia adelante, si hubiera existido hace 30 años, es como preguntar qué pasaría con México en el 2050 si estas políticas continuaran. Pero el ejercicio es, el ejercicio, la pregunta provocadora es muy buena porque si pensáramos que continúa lo de los últimos 6 años, hay un pequeño problema. A ver, a como venimos, voy a simplificar, pero a veces eso ayuda. A como venimos en los últimos 7 años, estamos creciendo no en paquete por persona, a 0.6% anual por persona en la economía. Eso quisiera decir que la riqueza por persona en México se duplicaría en 100 años, con todo y el crecimiento compuesto. Lo que quiero decir es que si prolongamos para los próximos 20 y tantos años lo que ha ocurrido en los últimos 6, a lo que vamos es a un estancamiento de largo plazo. Alguien podrá decir, bueno, lo que importa es que se distribuya mejor. De acuerdo. Está empezando a haber una mejor distribución gracias al crecimiento del salario. Nada más que a largo plazo, con un país, con una economía virtualmente estancada, la distribución, la mejora distributiva va a ayudar al principio, pero no va a ayudar mucho después. Lo que quiero decir con esto es que para que ese cambio en los próximos años funcione, necesitamos, retomo aquí la última parte que dice el ingeniero, mucha más intervención a través de la inversión privada. Si continuamos como vamos para los próximos años, digamos 20, vamos a continuar en el estancamiento de la inversión pública. Permítanme recordarles que lo que está propuesto para de aquí al 2030 en el presupuesto del año que entra implica que la inversión pública va a bajar de cerca de 3 puntos porcentuales a 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, porque no va a haber con qué financiarla. Lo que dicen los criterios generales de política económica que envió Hacienda a la Cámara de Diputados ahora el 15 de noviembre, lo que dicen es que la inversión pública va a tener que bajar para poder financiar sobre todo los programas sociales, porque no va a haber más ingresos públicos. Entonces, a largo plazo, lo que vamos a tener, si eso continuara así, es que vamos a tener una infraestructura de muy mala calidad. Porque ustedes vieron que uno de los grandes anuncios de infraestructura fue reparar los baches en las carreteras. Bueno, va a alcanzar para reparar baches, pero no va a alcanzar para puertos, mantenimiento de presas, para la infraestructura hidroagrícola, para la modernización del riego en la agricultura, probablemente electricidad. Es decir, y entonces en esa lógica lo que vamos a enfrentar es una gran restricción para incrementar o mejorar las bases productivas del bienestar.
¿Puede seguir reduciéndose la pobreza? Sí. Sobre todo la pobreza por ingresos, porque si se mantiene la mejora salarial, y se va a mantener, en mi opinión, ese ha sido el compromiso, puede reducirse la pobreza por ingresos. Pero eso pero no mejoraría mucho el servicio de salud. De hecho, para el año que entra se está planteando una reducción de los recursos de salud. Y sobre todo, enfrentaríamos dificultades para hacer la gran transición climática que va a tener que emprenderse ya. Ahora en la cumbre de cambio climático de Bakú hace días, el gobierno mexicano anunció que va a lograr y va a buscar emisiones netas cero de carbono para el 2050. Eso quiere decir que tendrá que venir una revolución tecnológico, energética, espectacular, algo que nunca hemos visto, no solamente nosotros en nuestras vidas, sino que no hemos visto en los últimos 200 años. La gran revolución que ocurrió con el carbón y la que volvió a esta civilización, le introdujo la matriz energética de los combustibles fósiles, vamos a tener que despedirnos de ella en la próxima generación humana para poder lograr emisiones netas cero a mediados de siglo. Eso va a tener un costo tan alto que solamente se va a poder financiar, por cierto, con grandes inversiones privadas, no solamente públicas. Bueno, así le podría seguir, pero creo que es muy importante el ejercicio. Por cierto, gracias a una invitación del Centro de Estudios Estratégicos, yo colaboré en su último libro que se llama Jalisco a futuro, sí, con un ensayo sobre la economía mexicana en 2050. No es que se los recomiende, es que simplemente digo, sí, eso me dio la oportunidad de pensar en el tema, ¿no? Bueno, y de alguna manera esto también contribuye a responder la última de las preguntas que hacía Sergio Hernández sobre la responsabilidad de la iniciativa privada, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de la iniciativa privada en este contexto que enfrentamos actualmente y a futuro, ¿no? Sí. Bueno, tenemos todavía unos minutos más si están ustedes de acuerdo. Estamos todavía dentro del tiempo que tenemos contemplado aquí en Fil Pensamiento. Hay mucho interés, entonces vamos a hacer una ronda más de 5 preguntas, empezando allá, por favor. Sí, muy bien. Sí, enseguida le pasan el micrófono. Muy buenas tardes, ingeniero Cárdenas, licenciado Provencio. Les habla Emanuel Lozano, un estudiante de la carrera de Derecho del Centro Universitario de Tlaquepaque. Y bueno, la pregunta dirigida al ingeniero: existe una realidad política, ¿no? Todos los proyectos o partidos nacionales que buscan la atención a las problemáticas que ahora se postulan siempre toman una doctrina, ¿no? La izquierda, la derecha, el progresismo, siempre cargados de una doctrina política muy específica. En su experiencia, ingeniero, un hombre exgobernador, ex jefe de gobierno, 3 veces candidato a la presidencia del país, ¿es posible, conveniente y funcional dejar de lado esas posturas, esa radicalidad en los posicionamientos y evolucionar a políticos, hombres y mujeres políticos ambidiestros para atender a las problemáticas del país? Es tanto. Muchas gracias. A ver, si podemos pasar. Aquí tenemos una pregunta y enseguida vamos a pasarle al señor, por favor, el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es José David Aguilar Talavera, soy psicólogo de los hospitales civiles. Ingeniero Cárdenas, me encantaría dividir mi pregunta en 2. Número 1, ¿cuál es su pensamiento? Y número 2, ¿cuál es su sentir cuando definitivamente considero que en aquel 1988 hay una convulsión en nuestro país, en la vida democrática, por supuesto, de nuestra nación, donde definitivamente la oposición tiene una clara posibilidad de acceder, de ganar el poder? Obviamente se da esta famosa caída del sistema, ¿no? Y por fin, 30 años después, 2018, esta oposición llega a hacer poder. ¿Cuál es su sentir y su pensamiento cuando precisamente estas voces críticas, que me parece que abrieron camino en esta vida democrática, no están siendo escuchadas por quienes ahora están ejerciendo el poder?
Muchas gracias. ¿Me repite su nombre, por favor? ¿Cómo no? Soy José David Aguilar Talavera. Muchas gracias. Bueno, Señor. sí, mi nombre es Fausto Rodríguez. Yo he conocido 4 Méxicos. Cuando yo era niño, nací en época de Adolfo Ruiz Cortines. Su papá había terminado 5 años antes la presidencia. México, el peso valía 3.50 por dólar. En tiempos de Porfirio Díaz valía más el peso que el dólar. No sé si ya sabían. Porque en México se manejaba el peso oro. No era papel, era oro. Y el peso oro valía mucho más que el dólar. Cuando vino la revolución, después de Madero, la revolución de 1900 no existió. Fue una guerra civil. Porfirio Díaz se fue en 1911, mayo de 1911, y hubo elecciones y ganó Madero en 1911 y fue presidente hasta 1913. Lo quitaron y de 1913 para acá empezó la revolución. Fue una guerra civil, no fue revolución mexicana. Una guerra civil que terminó con Venustiano Carranza y que se hizo la Constitución de 1917. Luego vinieron los de Sonora, que era también, Venustiano era de Coahuila, y los de Sonora, Obregón y Plutarco Elías Calles. Sí. Señor, le pido con muchísimo respeto, solo nos ayude a formular la pregunta con brevedad porque hay muchas personas interesadas. La pregunta es que el problema de México son los políticos. Lo que decía, hace 100 años tenía más valor el peso que el dólar. Y los políticos, en tiempos de su papá el dólar valía 8.50. En tiempos de 1952 subió a 12.50. Con el desarrollo estabilizador, que no eran gobiernos de izquierda de 1952 a 70, se mantuvo el dólar en 12.50. Cuando regresaron los gobiernos de izquierda con Echeverría y López Portillo, se fue el dólar al 300% y al 1.000%, y llegó el dólar a 3.000 pesos, con gobiernos de izquierda. Con gobiernos de centro derecha se estabilizó hasta 1918, que está pasando lo que está pasando ahorita, con los gobiernos de izquierda. Entonces, lo que quiere decir que los gobiernos de izquierda ha propuesto decrecimiento del desarrollo de México y devaluaciones severas. Yo son los 4 amigos que he conocido y en breve eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias por su aportación. Les ruego formular la pregunta de manera muy concreta para aprovechar los pocos minutos que nos quedan. Ahí tenemos una pregunta más. Allá al fondo les ruego a los colegas que pasen el micrófono y acá al frente también el señor, por favor. Y con eso concluimos esta segunda ronda. Muchas gracias. Es muy loable, ingeniero, su presencia aquí con nosotros. Que siga en la brega y en la lucha por México. Bien, de manera concreta, nada más quiero hacer un breve preámbulo por lo que se ha platicado. Muy breve, le ruego, por favor. Tenemos que se está hablando mucho de propuestas en diferentes sectores, la iniciativa privada, el sector público y las necesidades del país. Y también se habla de que tenemos mucha necesidad de fondos adicionales, digámoslo de esa forma. Mi pregunta concreta para el ingeniero es algo que espero que le agrade. ¿Qué podemos esperar con respecto a que, siendo pragmáticos, podamos aprovechar toda la energía potencial que seguimos teniendo en el petróleo para tener recursos adicionales mientras hacemos la transición energética que no deja de ser loable y buena para toda la humanidad, no solo para México? Pero siendo pragmáticos, México en estos momentos requiere dinero y hay mucha energía potencial, como usted lo sabe, en las costas mexicanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Allá al fondo, por favor. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenas noches. Primero, felicitarme por conocer en persona al ingeniero Cárdenas. La pregunta va dirigida un poco a lo que comentaba usted, que es la rendición de cuentas, y creo que esta debe ser muy concreta a través de matrices de indicadores que, si los hay, nunca conocemos
el resultado, cuál es el seguimiento de indicadores. Esos indicadores creo que deben formularse a partir de lo que tenemos e ir creciendo hacia lo deseable, de ir creciendo de lo actual, pasando por todo lo que es posible hasta llegar en algún momento, si son 6, 8, 15 o 30 años, llegar a lo que es deseable para el país. Pero que esto se vaya dando a través de cada año, en los informes que rinden los gobiernos, que se vaya viendo si efectivamente hubo un cumplimiento que nos permita prever que en 30 años o en 15 o en 20 vamos a llegar a la situación deseable en cada uno de los aspectos de la vida del país. Es todo. Gracias. Gracias, muy amable. Y una última pregunta, por favor. Gracias. Vinicio Coppel, para el ingeniero Vinicio Coppel le pregunto, hace 4 años sabía yo que el presidente Trump volvería y decían que cómo iba a volver si estaba loco. Y pues resulta que ya llegó el señor que está loco, ¿no? Hace unos días las fronteras se cerraron por un gusano barrenador, de un día para otro. O sea, vámonos. Lo que le pregunto a usted con sus 90 años, sus 70 de político o los que sean importantísimos, ¿cómo ve en esa bola que no tiene a 50 días que empezará el 20 de enero ese señor a hacer lo que se le dé la gana? Y si México está preparado para lo que sin duda alguna viene y que hará una interrupción de montones de proyectos como lo que ustedes están manifestando, creo que fue presentado hoy desde que yo tengo uso de memoria, defender al prójimo, al indefenso, al necesitado y al que nadie le da la mano. ¿Qué va a pasar a partir del 20 de enero? Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Creo que se vinieron las preguntas para acá. Bueno, yo creo que existen efectivamente realidades y realidades políticas, como existen realidades en muchos otros aspectos. Ahora, yo no creo que resolver un problema quiera decir necesariamente aceptar, decía la persona que tomó la palabra de Tlaquepaque, voltear a la izquierda y a la derecha. Yo creo que pues quien tiene la responsabilidad de resolver un problema, si estamos hablando de cuestiones políticas o de administración pública, pues tiene la obligación de buscar cuál es la buena solución a un problema. Y claro, todos vamos a buscar la buena solución de acuerdo también a nuestras visiones pues ideológicas, filosóficas, religiosas, etcétera. Es decir, eso pues no nos vamos a poder quitar de la cabeza. Entonces no creo que haya una receta de que vamos a voltear qué nos propone la derecha o qué nos propone la izquierda para resolver un problema. Yo creo que esto pues también según el problema, según de lo que se trate, pues tendremos que ver si a quien le toca o si nos toca a nosotros tomar decisiones, pues qué es lo que se tiene que hacer. Yo no creo que sea ni voltear para un lado ni voltear para otro. Yo no sé si a quienes actuaron en 1988, que fueron muchísimos mexicanos, muchos millones de mexicanos, no fueron unos cuantos, ni fuimos unos pocos, fueron muchísimos o fuimos muchísimos millones de mexicanos, nos escuchen ahora en el gobierno. Yo no sé, no conozco a nadie, a que me lo haya dicho así estrictamente, que actuó en 88, que pretendió alguna cosa en 88 en la campaña política de 1988 y que ahora no lo escuchen. Escuché hace un rato a María que decía que no ha podido establecer diálogo con el gobierno y a mí me parece que pues muchos no hemos podido establecer diálogo con otros actores sociales o políticos o culturales.
Entonces, si no nos hacen caso, pues yo creo que no hay más que seguir insistiendo. Pero yo no sé si les hayan hecho caso a los del 88 en este gobierno anterior o les vayan a hacer caso en este gobierno próximo, porque no sé de quiénes estemos hablando, ni de qué se esté tratando, ni de qué temas estemos pensando. Ahora, bueno, dijo alguien que los problemas de México son los políticos. Yo creo que sí, yo creo que son o somos los políticos y los académicos y los actores y los escritores y los trabajadores y los del campo y los de la ciudad. Pues yo creo que en este momento el problema de México somos 130 millones de personas. Yo no creo que podamos echar la culpa. No le podemos echar la culpa ni a la iniciativa privada, ni a los actores de cine, o a los escritores que están aquí en la FIL. Todos tenemos, pues, alguna aportación buena, alguna aportación regular y alguna aportación mala. Ahora, ¿dónde está el problema? Pues ahí sí, no sabía yo de dónde. Ahora, un sistema de planeación, como lo estamos proponiendo en el grupo Nuevo Curso de Desarrollo, pues requiere efectivamente de... primero es un proceso con continuidad, un proceso que tiene objetivos planteados en el tiempo, entre otras cosas. Y efectivamente, sí, uno de los factores, uno de los elementos que son indispensables en un proceso de planeación, pues rendir cuentas. Esto es, se pudo, no se pudo por esta razón, no se pudo por esta otra razón. Y efectivamente, pues si nos estamos planteando objetivos en distintos tiempos, distintos periodos de tiempo, pues tenemos que pensar que es indispensable que se vayan rindiendo cuentas de cómo se alcanzaron o cómo no se alcanzaron determinados indicadores, determinados índices, determinados objetivos que se pudieron ir planteando. Yo sí creo que es indispensable en un sistema simplemente de trabajo ordenado, en cualquier actividad que se trate, pues que podamos ir rindiendo cuentas de si se alcanzaron los objetivos que nos planteamos en el tiempo o no se alcanzaron y las razones por las que se alcanzaron o no se alcanzaron. Ahora, ¿qué viene de Trump? Pues no, yo no lo sabría, yo no sé qué decir. Yo diría la perspectiva en términos generales y los comentarios que yo escucho en los medios de comunicación, en los medios de información, en conversaciones con gente que se supone que conoce de cuestiones de política exterior, en fin, pues yo sí diría, hay que estar atentos a ver por dónde vienen los golpes, si es que van a venir golpes. Yo no sé si efectivamente vayan a venir golpes, pero pues habrá que estar preparados. Y no sé qué haya que hacer. Es decir, si ya sabemos por dónde viene el golpe, pues a lo mejor lo podemos parar, o a lo mejor no. Si no sabría yo qué nos va a pasar con los 4 años que por lo menos tiene hasta este momento previstos Trump como presidente de los Estados Unidos. Ni sabemos pues qué es lo que quiera finalmente hacer, porque pues también la experiencia de sus anteriores años como presidente de Estados Unidos pues ha sido mucho hablar y no siempre derivar acciones de eso. Pero pues vamos a ver, yo creo que no hay mucho no habría que ser optimistas, desde luego, pero tampoco adelantar pesimismos, ¿no? Yo creo que habrá que ver cómo vienen las cosas y como en las corridas de toros, pues a ver si el toro sale bueno o sale malo, a ver cómo lo toreamos. ¿Desea usted agregar algo, doctor Provencio? Pues... Con este gran aplauso cerramos esta mesa, agradeciéndoles nuevamente a nuestros invitados, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y al doctor Enrique Provencio por sus brillantes participaciones, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias.